por venir y por estar aquí para compartir este rato. Gracias a Juanjo por su presencia, por su implicación, por el epílogo maravilloso que nos ha hecho para el libro, a Stewart por su música. ¿Cuántas son esas? A Chihuahua por la música, por haber acompañado este proyecto desde el principio, cada paso, con un cariño enorme, por el prólogo maravilloso que nos escribió también, a mi compañera Isa Vizcaíno, aunque no esté aquí, la coautora del libro, que es una poeta que vive en Salou y bueno, no está físicamente, no ha podido estar, pero bueno, está en los poemas, va a estar en la voz de Chus, que también, gracias infinitas Chus, por ponerle voz a Isa, que va a recitar algunos poemas de ella, y a Alicia, por abrirnos las puertas de Casa Leonora, exprofeso para este encuentro. Bueno, quería contaros que Versos para Gaza no nació como un proyecto literario, no fue que nos planteásemos escribir un libro, sino que fue una consecuencia, ¿no? Nació como desde el desgarro, del dolor que nos producía todo lo que estábamos viendo, todo lo que todos hemos visto. Íbamos escribiendo sobre Gaza, éramos compañeras de varios grupos poéticos y amigas, íbamos escribiendo sobre Gaza, ambas por separado y leyéndonos mutuamente, hasta que, pasado un tiempo, nos dimos cuenta de que ahí había, entre las dos, había un poemario. Claro, en verdad estamos asistiendo a una realidad muy cruel, no es la única, no es el único sitio donde sucede una masacre, pero claro, desde octubre de 2023 estamos asistiendo al exterminio de un pueblo que prácticamente, y probablemente eso es lo que lo diferencia de otros dolores similares, lo estamos viendo prácticamente en directo, ¿no? Lo que sucede en Gaza. Lo que sucede en Gaza no es una guerra, es el exterminio programado y organizado de un pueblo, saltándose toda la legislación internacional, retransmitido en directo y ante la pasividad absoluta de la comunidad internacional que lo permite. Incluso ahora, con este plan de paz, que no es paz, no hubiera sido paz en cualquier caso. Podía haber sido una tregua, pero parece que ni siquiera va a ser una tregua y que para lo que sirve es para callar voces, para calmar conciencias, y eso pues en verdad no es paz, es anestesia, y cuando la anestesia se prolonga en el tiempo, finalmente lo que desemboca es en el olvido, ¿no? Y esa es la raíz de este libro. Quiero decir, si algo podemos hacer, cada uno de nosotros, y en particular los poetas, los músicos, los que comparten su palabra en la forma que sea, pues es eso, nombrar, ¿no? Lo que no se nombra no existe, y la herramienta que tenemos es la palabra, para que haya por lo menos memoria, y a partir de la memoria, tal vez en algún momento, justicia. Claro, lo que pasa en Gaza desde hace 2 años ya son 2 millones de personas, el 98% de la población desplazada constantemente una y otra vez hacia el sur. Es 1 millón de niños durmiendo bajo lonas o a la intemperie. Es la mitad de esa población sin acceso al agua potable. Es el 90% de las familias pasando hambre. Es una auténtica barbaridad. Son, según Francesca Albanese, ¿no?, la relatora de Naciones Unidas para Palestina, cerca ya de 70.000 muertos oficialmente reconocidos por el Ministerio de Salud de Gaza, pero según ella el número real de víctimas entre los desaparecidos y las muertes indirectas por hambre o por lo que se llama daños colaterales, ¿no?, puede ser 10 veces mayor. Es que estamos hablando de 700.000 muertos. Estamos hablando de hospitales derruidos, de la ejecución sistemática de periodistas, de médicos. Estamos hablando
de amputaciones sin anestesia, de cesáreas practicadas en sótanos entre los escombros a oscuras o a la luz de los móviles. Estamos hablando de una generación entera de niños, muchos de ellos amputados, obviamente todos con traumas que arrastrarán si sobreviven. Estamos hablando verdaderamente del exterminio de un pueblo. Cierto es que no es el único, que hay genocidios presentes, probablemente más silenciosos y más discretos, ¿no? Sin ir más lejos, pues el pueblo saharaui, que lleva 50 años con una pauta también que tiende a su desaparición, pero sí, efectivamente, de una manera más discreta, más silenciosa, no menos culpable por nuestra parte, por parte de España en concreto, más culpable de hecho, y de la comunidad internacional. Pero sí es verdad que lo que diferencia a Gaza probablemente de todos estos conflictos es que todas esas imágenes del horror y de la crueldad nos han estado llegando en directo, no solamente a través de los titulares, sino a través de las redes sociales, ¿no? A través de vídeos compartidos que eran terriblemente dolorosos de ver. Y este poemario nace primero de esa herida, de la necesidad de nombrar, ¿no? Y de utilizar la palabra como una herramienta para el olvido. Y luego también de una intención de convertir la palabra en acto, porque cada uno de estos libros, lo que recaudemos, hemos hecho una tirada de 140 ejemplares. 70 se han ido para Salou, que es donde vive mi compañera y amiga Isa Vizcaíno, y otros 70 han venido para aquí. Una vez que se hayan vendido todos, la totalidad de lo recaudado van a ser la mitad, 700 euros, para Médicos Sin Fronteras y la otra mitad para la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para el Refugiado Palestino. Pues eso, porque creemos que la palabra tiene que convertirse también en actos y la podemos utilizar para ello, ¿no? Y son ya dos de las poquísimas organizaciones que siguen trabajando sobre el terreno con poquísimos medios, arriesgando muchísimo, arriesgando vidas humanas de su propio personal y con una dignidad y un trabajo que los gobiernos y las instituciones no han sido capaces de llevar a cabo. Quisiera leeros, a cuenta de lo que estoy diciendo del objetivo del libro, un parrafito de la presentación de mi compañera Isa Vizcaíno sobre la intención, el objetivo, el porqué de este libro. Dice: la poesía no salva vidas, pero puede nombrarlas. Puede decir te veo cuando el mundo te ignora. Puede ser abrazo, puede ser grito, puede ser memoria. Y eso es lo que creemos. En mi propia introducción yo traté de explicar desde dónde escribía yo, y si me lo permitís, lo voy a leer también. No escribimos este poemario para adornar ni para endulzar conciencias, sino porque callar nos habría convertido en cómplices. Lo escribimos para no obedecer en silencio, para no convertirnos en Eichmann. Lo escribimos porque el dolor necesita cauce y porque la rabia, si no haya forma de expresión, termina devorándonos por dentro. Y también lo escribimos para que otros, al leerlo, no se sientan solos en su indignación. Formalmente, el libro se estructura en un preludio y una coda que agrupan por los textos introductorios y los textos finales, es decir, el prólogo de Estiguar Mundini, la presentación de Isabel Vizcaíno, esta introducción mía de la que os acabo de leer un párrafo, y la coda comprende el epílogo maravilloso que nos ha escrito Juan José Tellez y un apéndice mío que es una carta a la vieja Europa, ¿no? Sobre nuestra responsabilidad como continente que enarbolaba la bandera de nunca más un genocidio, nunca más un holocausto, y se supone que era el continente de la justicia y de los derechos humanos, y ha preferido mirar para otro lado. Y los poemas se estructuran en 3 bloques. El primero se titula La herida abierta y son poemas de testimonio directo, es decir, de nuestra primera reacción de dolor ante
lo que estábamos viendo, ¿no?, ante las imágenes que todos vimos. Son poemas escritos desde la herida, que hablan pues de los cuerpos bajo los escombros, de las madres cantando una nana a un niño, a veces ya al cadáver de un niño entre ruinas, de ese primer impacto, ese primer dolor, esa primera herida. La segunda parte se llama Voz y Resistencia. Se abre con una cita de James Orbinski, el presidente de Médicos Sin Fronteras, cuando recogió el premio Nobel de la Paz en Oslo en 1999, que me parece preciosa y muy significativa, que dice: no estamos seguros de que la palabra siempre salve vidas, pero lo que sí sabemos con certeza es que el silencio mata. Y esa parte pretende ser una respuesta a la primera, es decir, ante este horror que hemos plasmado en la primera parte del libro, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es gritar, y no podemos hacer otra cosa que alzar la voz, ¿no? Entonces pretende ser también pretende mover también otras voces y otras conciencias, y habla de esa responsabilidad de nombrar, de no dejar que esto quede en el olvido, de no ser cómplices de ese silencio. Los poemas de la tercera parte se llaman Juicio y Memoria, y esa parte comienza con una cita de Tácito que dice: ubi solitudinem facium pacem appellant, donde hacen un desierto lo llaman paz. Y pretende, pues efectivamente apela a nuestra conciencia, es la parte más política quizá del libro, porque exige responsabilidad a todas las instituciones que, obligadas a cumplir una legislación internacional que pretendía evitar esto, y unos tratados que firmaron convirtieron sus propias leyes y sus propios tratados en papel mojado, porque a veces la justicia depende del pasaporte del agresor, ¿no? Todas las tres secciones de poesía del libro alternan formas poéticas diferentes, voces diferentes, tipografías diferentes. Los poemas de mi compañera Isa están escritos en una tipografía más similar a la escritura a mano, los míos están en una tipografía más clásica, y es para que el lector fácilmente se dé cuenta del diálogo, porque nuestras voces es verdad que son diferentes, y en ocasiones se interpelan, se preguntan, se responden, a veces se contradicen, no siempre pensamos igual, pero siempre se escuchan y siempre se respetan la una a la otra. Las formas poéticas también son diferentes, todas las partes tienen en común que cada una de ellas acaba con un poema en verso libre a modo de plegaria o de conjuro, porque es como si después de haber contenido el sentimiento, el dolor o el grito en poemas con formas más o menos clásicas, la palabra necesita romper los moldes, ¿no?, y de alguna manera desbordarse en un grito final, que es el que cierra cada epílogo. Fuera de esos últimos poemas de cada parte, que son los únicos en verso libre, en el poemario, en la parte, que son solo los en el poemario en sentido propio, hay sonetos, hay décimas, hay poemas en decasílabos blancos, y la variedad de formas que responde también a nuestra, claro, diferencia de voces, no lo es por un alarde técnico ni por una búsqueda de espectáculo, porque el libro no fue diseñado a priori, pero sí que es verdad, y de eso me di cuenta a posteriori, que claro, no hay una sola manera de nombrar el dolor, no hay una sola manera de nombrar la herida, y cada una de las formas poéticas tiene su tono y le da su tono a la palabra. Entonces los sonetos tienen una solemnidad, un clasicismo, un rigor, ¿no?, que de alguna manera convierte el paisaje, la escena, el pensamiento, la idea en canto, en salmo, en plegaria. Las décimas, que son tan breves y tan contundentes, expresan de una manera, valga la redundancia, muy contundente, muy clara,
una idea puntual, una llamada, un grito. Y los endecasílabos blancos, que utiliza muchísimo Isa Vizcaíno, con una, a lo mejor más, su voz igual está más alejada de la realidad inmediata que la mía, con unas metáforas y un lirismo precioso, pues son la forma quizá, o la forma poética que más claramente, a mi entender, convierte el dolor en belleza, porque dan muchísimo juego metafórico, ¿no? Y creo que con esto... Bueno, sí, quería leeros un fragmento también del final de la Carta a la Vieja Europa, y con esto termino. Decía Gloria Fuertes, que es una de las citas que abre el preludio del libro, decía Gloria Fuertes que antes que contar sílabas, el poeta tiene que contar lo que pasa, ¿no? Y esa es probablemente la raíz del poemario, la obligación moral de no callarse ante lo que estamos viendo. Os leo un trocito de ese texto final. Dice: naciste, Europa, sobre las ruinas de 2 guerras mundiales, jurando un nunca más que convertiste en bandera moral. Prometiste no repetir el holocausto ni permitir el genocidio. Te proclamaste continente de la memoria, del derecho, de la dignidad. Hoy Gaza demuestra que tu promesa era condicional. Has visto el hambre inducida, los hospitales arrasados, las caravanas detenidas, has escuchado a la Corte Internacional de Justicia y has elegido no cumplir sus dictámenes. Y el precio no es solo Gaza, es tu suicidio moral, porque sin memoria, sin alma, te conviertes en un mercado con fronteras. Dentro de 20 años, cuando Gaza sea lección de historia, no solo se hablará de sus muertos, sino de tus capitales reunidas en cumbres inútiles, de tus comunicados tibios, de tus fronteras que pesaron más que la vida. Y ahora, Europa, mientras proclamas la paz y felicitas a los mediadores, mientras se pronuncian discursos con bocas que callan los nombres de los muertos y se insinúan futuros que absuelvan conciencias, el relato se reescribe para ser soportable, la devastación se traduce en diplomacia, la injusticia se disfraza de equilibrio y el genocidio se archiva como conflicto resuelto. Pero una paz que necesita olvidar para sostenerse no es paz, es anestesia. Y tú vuelves a traicionar tus propias raíces, tu propia moral, tu propio origen, cuando haces del silencio tu bandera, porque no hay paz sin justicia, no hay justicia sin memoria, ni memoria sin palabra. Y ese es el motivo fundamental de esto. Decía Juan Gelman en uno de sus poemas: a este oficio, el oficio de poeta, ¿no? A este oficio me obligan los dolores ajenos. Pues efectivamente valdría como epígrafe para todo este libro. Y enlazando con los dolores ajenos, os voy a dejar con Estigua, que os va a leer una parte de su poema. Muchas gracias, Isa, por la invitación a la presentación y por la invitación a hacer el prólogo de este libro, que a mí siempre me abruma un poco cuando me piden un prólogo, porque es una responsabilidad muy grande y yo nunca sé muy bien cómo enfrentarme a escribir un prólogo. He hecho varios, pero ahí a la que salga. Y este no es diferente. Yo soy mucho peor prologuista que poeta, lo digo en el prólogo, y por eso suelo acabar los prólogos con un poema para dejar por aquello del sabor de boca. Así que voy a leer el poema que cierra el prólogo, que se titula Tan solo uno. Dice: está sufriendo esta mañana. Sufre un dolor agudo que le impide mirar sin una lágrima incipiente ahí en el borde mismo de los párpados. Y todo en mi interior se tambalea, y quiero intercambiar su yo y el mío, sufrir en su lugar y ser su alivio, calmarla y aplacar completamente ese dolor que vino a hacerla trizas. Lo malo del dolor de nuestros hijos, aparte del dolor, es que lo causa. Una muela del juicio cuando aprieta y exige su lugar, su territorio. Después, la perspectiva nos coloca de nuevo en nuestro sitio y de repente está el ibuprofeno siempre a mano y un día de absentismo y peli y manta. Y alzando la mirada más allá, lo justo por detrás del horizonte, llegamos al dolor sin cortapisa de un padre o una madre entre las balas. Lo malo del dolor es que lo causa.
¿Quién toca el pulsador que lo ocasiona y qué razón esgrime para hacerlo? ¿Cómo se venga uno de una muela? ¿Cómo enfadarse, en fin, con un esguince que elonga demasiado un ligamento? Ridículo el dolor y cotejarlo. ¿Cómo de cerca está? ¿Cómo de lejos ese dolor del padre que sujeta el cuerpo hecho pedazos de su hija? ¿Cómo de lejos hay, cómo de cerca este dolor de aquel de entre las ruinas, de lo que fuera casa y ya no existe? El dolor es dolor, y son los hijos y su dolor aquello que más duele. Y es que existen muchísimos dolores, pero dolor, tan solo uno. Os voy a dejar con una persona que sí que sabe de lo que habla, que es Juan José Otero. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al siglo XXI. Esto es lo que hay, y que no quiera darse cuenta, que no lo haga. Estamos todavía, en buena parte de nosotros, con las categorías mentales, ideológicas, estratégicas del siglo XX, de esa posguerra mundial a la que aludía Isa, pero eso ya no existe. Hemos transitado desde la globalización del capitalismo convencional a la globalización de los nuevos imperios, del capitalismo salvaje, sin ningún tipo de respuesta, y eso provoca muerte, y eso provoca dolor. Ya en el pasado siglo y en Europa tuviéramos otros ejemplos capitales de lo que ocurría. Me refiero de lo que ocurría en el corazón de Europa, me refiero a la guerra de los Balcanes, tan olvidada, que provocó también genocidios, quizás de otro tipo, de otra índole, que provocó asedio y destrucción de ciudades. Todavía los nombres de Sarajevo nos estremecen, aquellos que los vivimos. Pero ahora las reglas del juego han cambiado. Durante un tiempo, Naciones Unidas, aunque fuera papel mojado sus discursos y sus acuerdos, suponían una pequeña barrera de contención frente a la barbarie. Ya cada día supone menos. El multilateralismo cada día sirve para menos. Ya está fuera de los discursos. Ahora, quien dicta las reglas, como venía ocurriendo hasta que unos locos maravillosos les dio por tomar la Bastilla en 1789 y garapatear en los libros de historia dos palabras mágicas: libertad, igualdad, fraternidad vino luego. Todo eso ha desaparecido, volvemos al antiguo régimen. Son los imperios los que dictan las normas. El imperio de Putin, el imperio de Donald Trump, el imperio chino, entre medias. Ya ni siquiera nos resta el recurso a la ideología. Volvemos a Rinconete y Cortadillo. Ya el único posible foco de resistencia vuelve a ser la picaresca, mientras los nuevos monarcas de la historia se reparten el mundo a pedacitos. Y eso es lo que está ocurriendo en Gaza. Ocurre en otros lugares, en Sudán y otras claves, como son las guerras tribales, los caudillos, muchas guerras tribales y muchos caudillos herederos de la independencia, perdón, del colonialismo sobre África, pero que África lleva ya 60, 70 años descolonizada. Sus nuevos sátrapas han sustituido sencillamente el pasaporte de los antiguos. Esto es lo que ocurre. Si podemos hacer una interpretación de otro tipo. La desesperación normalmente conduce al nihilismo, pero yo creo que debería conducir a todo lo contrario, a rearmarnos frente a eso, a defender Naciones Unidas aunque no nos guste, a defender la Unión Europea aunque sea inútil. Europa estorba profundamente a esa estrategia de los grandes imperios, porque sigue siendo una cuña metida en el corazón y en la cartera del mundo. Tenemos que hacer lo posible para que Europa recobre ese discurso
y lo aplique. No nos cabe decir Europa no hace nada. Ha habido países que han intentado hacer algo. España e Irlanda lo han hecho. No ha sido gran cosa, pero ha sido algo. Han cambiado el curso de los discursos, han tardado 2 años en hacerlo, pero algo hay que hacer. Resignarnos exclusivamente al grito es fieramente humano, pero es un síntoma de rendición. Y yo no quiero rendirme. Lo que ocurre es que para rearmar a Europa hacen falta otras claves. Ahora la OTAN nos exige un 5% del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado para alimentar su máquina de guerra, que desde la caída del muro de Berlín y del bloque socialista solo favorecen los intereses de Estados Unidos. ¿Podemos independizarnos de Estados Unidos? No podemos hoy por hoy hacerlo. ¿Por qué? Yo primero me he negado sistemáticamente a que el gasto militar se incremente, sobre todo porque iba a favorecer la estrategia de los bloques, porque iba a favorecer a todos estos imperios de nuevo cuño. Pero ahora estamos en una emergencia. ¿Por qué Europa es incapaz de romper con el Estado de Israel? Porque buena parte de la tecnología militar europea es israelí. Porque somos incapaces de romper con Estados Unidos. Porque buena parte de los navegadores de los aviones europeos, de los cazas europeos, es tecnología estadounidense, es el I+D+I de Estados Unidos. Hemos sido incapaces de independizarnos de la tecnología militar con respecto a los grandes bloques. Y tenemos que repensarlo, eso si queremos que Europa sobreviva. Porque si no nos vamos a tener que convertir necesariamente en una suerte de bufón de esos nuevos imperios. Y yo como europeo no lo quiero y no se me ocurre que haya una alternativa viable frente a eso. Lo que ocurre es que lo que digo es caro. Y aparte de caro, tarda en llevarse a cabo. Pero tendríamos que tener clara cuál sería la hoja de ruta. Porque lo que está ocurriendo en Gaza puede ocurrir aquí. Ya no es que ocurriera en el pasado, ya es que Europa estorba. Y que más temprano que tarde podemos volver a nombrar con escalofrío la palabra Sarajevo, y que Sarajevo sea Madrid, o Londres, París o Roma. En esa encrucijada es en la que estamos, es el siglo XXI. Y cabe preguntarnos otra cosa. ¿Hemos asistido realmente en directo al genocidio en Gaza? No. No ha habido periodistas en Gaza. Se ha impedido sistemáticamente no solo el paso de víveres, no solo el paso de ayuda humanitaria, sino se ha impedido el paso de las cámaras, se ha impedido el paso de los micrófonos, se ha impedido el paso de los blogs de notas, de los ojos públicos que atestiguan esa realidad, salvo que fueran empotrados en el ejército israelí para dar la versión que el ejército israelí quisiera dar de todo ello. Lo que sabemos de Gaza es lo que los propios gazatíes, los periodistas gazatíes, muchos de ellos asesinados durante esta invasión, han transmitido a través de las redes sociales, como aquí se ha dicho. Asistimos en directo en su día a la guerra del Golfo. No hemos asistido en directo al genocidio en Gaza. No podemos calibrar realmente la dimensión de lo que ha ocurrido en efecto en Gaza. Tenemos sombras de esa realidad. La realidad, como planteaba la relatora de Naciones Unidas, puede ser mucho más brutal de todo lo que hemos visto. Y siendo tremendamente brutal lo que hemos visto, siendo cómplices en nuestros puertos en el tránsito de armas y de combustible, podemos considerar como normal que en la manifestación de ayer contra el uso de los puertos para el genocidio hubiera 100 personas en una ciudad de 100.000. Ya no voy a preguntar porque no hay nadie más en esta presentación. Bienvenidos, bienvenidas los que estáis. Pero a fin de cuentas esto es la presentación de un libro de poemas, que es mucho. Pero la realidad de la respuesta cívica, mientras la sociedad italiana y fundamentalmente los jóvenes llenaban este fin de semana las calles de Italia con muchedumbres, aquí las movilizaciones públicas
sobre Gaza han sido muy escasas. Ha habido otra pregunta en el aire. Es que a nosotros que nos importan estos moros. Estamos en otra historia en la que Algeciras está en primera línea de batalla. Hay una historia ya no de choque de civilizaciones, sino de choque de personas a las que vamos a tener que enfrentarnos. El choque de estereotipos, fundamentalmente bajo el paraguas del racismo y de la xenofobia. Si no nos rearmamos frente a eso, si no nos rearmamos ante la posibilidad de que tenemos que convivir necesariamente con 126 nacionalidades como las que existen hoy por hoy en el campo de Gibraltar, no vamos a hacer nada, vamos a estar condenados a enfrentarnos con el vecino. ¿Queremos esa realidad? ¿Queremos esas pequeñas confrontaciones que a lo mejor no llegan a la geoestrategia mundial y a los grandes titulares, pero nos amargan la vida y pueden amargar sobre todo la vida de los más débiles y de los más frágiles? Ha habido una movilización para que los sin techo no sean asilados en los hostales del barrio de la Caridad, y han logrado cerrar esos hostales. ¿Cuántos nos hemos movilizado para lo contrario? O para buscarle un techo a los sin techo. ¿Cuántos nos vamos a movilizar por la estúpida apertura del centro de internamiento de extranjeros en Botafuego? Para 500 personas. ¿Cuántos había en La Piñera? 60. ¿Cuántos inmigrantes hay en toda España encarcelados por ser inmigrantes? No llegan a 300. ¿Necesitamos un macro CIE de 500 y pico? ¿Para qué? Para que cuando vengan aquellos que admiran tanto a Trump, veamos protagonizar las redadas masivas contra esa misma gente. Perdonad la chapa que os estoy dando, pero creo que la poesía, como decía Francisco Urondo, que murió tiroteado por los milicos argentinos, la poesía en griego significa acción, y nos hace falta mucha poesía, y nos hace falta mucha acción, y nos hace falta menos nihilismo, y nos hace falta esa rebeldía urgente de ir a votar, aunque sea un papel mojado. Pero es lo único que nos queda entre la barbarie y la posibilidad de crear una sociedad distinta. Es ese pequeño instrumento de cristal en donde de tarde en tarde metemos como en una botella de náufrago un mensaje dirigido a no se sabe qué, pero que a veces cambia la naturaleza de los gobiernos, y ojalá que también con la calle cambie la naturaleza de las calles. Este libro ayuda a ello. Este libro ayuda a ello porque se incardina en la vieja tradición del arte en torno a la guerra, del arte en torno a la muerte. Las palabras a lo mejor no transforman, pero las palabras curan, las palabras alivian. Y Gaza necesita un abrazo lleno de ternura, como quizás lo necesitara la vieja Troya en los hexámetros de Homero, como quizás lo necesitara la vieja España de los fusilamientos del 3 de mayo en los carteles de Francisco de Goya, o esa misma vieja España, eterna España, Gaza España, de la España parta de Mies Cali de César Vallejo, en los años de la guerra civil y del golpe de Estado que la provocó. Las palabras curan, la pintura cura, las imágenes curan. El intentar buscar un resquicio de humanidad y de belleza entre la muerte es el mejor antídoto contra la muerte. Muchas gracias. Bravo. Bueno, les voy a leer un leo, que me ha pedido. Es un fragmento de un poema largo. Se titula Convocatoria a la sangre velada. Venid, gitanos errantes, pueblo sin pasaporte ni templo, con los violines rotos en los trenes de la muerte. Venid con las manos llenas de historia y los ojos que ya han visto demasiado.
Venid saharauis de la arena seca, de los campamentos olvidados, de las huertas milagrosas con zumo de sal, de los ojos perforados en el desierto, que vuestro silencio sea grito. Venid, tutsis, desgarrados en 100 días, venid con los machetes oxidados, venid con los nombres que se negaron, caminad sobre los huesos de los muertos, que los ecos de la sangre clamen alto, que el horror no se repita. Venid, judíos del gueto, niños de Varsovia con abrigo de hambre, ancianas que escondieron panes bajo el pecho. Vosotros sabéis lo que duele una estrella cuando os llaman plaga. No encendáis los nuevos hornos. Venid, indígenas de América, mapuches, cheroquis, navajos, con vuestras lenguas cortadas y vuestras tierras robadas, que vuelva el tambor y resuene en la franja. Venid, Hiroshima, Nagasaki, niños que corrieron tras el hongo blanco, mujeres con la piel deshecha, que siguieron pariendo sus muertos. Venid, vietnamitas bañados en napalm, con los gritos aún pegados al esófago. Venid, yugoslavos hechos pedazos. Venid, fosas negadas de Ucrania. Venid, rojos de España enterrados, sin flores ni memoria en las cunetas, sin lápidas, sin nombre, sin adiós. Venid a gritar con nosotros. Nos lo pasamos, pues entonces venga, mira. Inocentes no importan, no hacen daño a los gobiernos, tampoco el hambre armada hasta los dientes, ni los muertos que lloren con invierno. Un pueblo que se extingue ante los ojos del mundo, muere solo, destruido, sin llaves que liberan sus cerrojos, culpable por la tierra en que ha nacido. Hay un monstruo político en sus hombros, dejándolos morir en soledad. Él usa su poder cuando asesina. ¿Quién va a sacar de todos los escombros los crímenes de lesa humanidad que siguen masacrando a Palestina? Era apenas 10 años y ya carga el peso de un bebé sobre sus hombros. Se adentra en una vía oscura y larga, huyendo de las bombas entre escombros. Tendrá apenas 10 años y entre el fuerte sonido amenazante de los drones escapa con su hermano de la muerte que ataca a dentelladas sus talones. Tendrá apenas 10 años y se enfrenta a solas a la noche aterradora. Pregunta por su madre y no la encuentra y sigue caminando mientras llora, sabiendo que su infancia quedó atrás. Tendrá apenas 10 años, nada más. De puertas que cierran, de idiotas que visten con pieles de armiño, de niños que pierden en juegos de guerra, de adultos que ganan en juegos de niños. El mundo es un niño que todo lo olvida, con sangre de horchata corriendo en las venas, vinagre en la llaga, con sal en la herida, víctimas de sobra para Magdalena. El mundo está lleno de monstruos de feria, habrá que aguantar sin caer en la histeria, mujeres barbudas y hombres de hojalata. El mundo está lleno de ángeles en paro, habrá que danzar ante cada disparo y que salgan los tiros por la culata, y que salgan los tiros por la culata, y
salgan los tiros por la culata. En un poema rezo sin iglesias, sin santos, sin sudarios ni sepulcros, por todos esos vivos que están muertos, por todos esos muertos que están solos. Me acerco a vuestro gesto ya dormido, los guardo como luz entre mis manos, acojo los susurros que resisten y cuido cada rastro que se pierde. Mastico la impotencia con mi boca, devoro cada pulso que resiste, recojo los fragmentos y promesas y cada huella vuestra la sostento. Me siento en los umbrales que habitasteis, allí donde la vida fue semilla. Respiro en cada piedra que os recuerda y os honro para no olvidaros nunca. No quiero que la muerte os dé la forma, sino la dignidad que os corresponde. Yo alzo vuestra herida en cada verso y nombro lo que el mundo no merece. Tú dame una esperanza y yo la cuido, la mimo, la protejo, la alimento, le doy alas, futuro, vida, aliento, calor, abrigo, hogar, refugio y nido. Tú dame una ilusión, dime al oído que abrimos un camino en cada intento, que no importa tener en contra el viento, que no es verdad que todo esté perdido. Tú déjame que intente lo imposible, la paz y la justicia, la utopía que es tabla salvadora si me hundo. Permíteme que crea en lo increíble, que sueñe que entre todos todavía podemos cambiar juntos este mundo. De campos de minas, de presas que duermen y buitres que acechan, de rosas que esconden su aroma entre espinas, de amores que hieren lo mismo que flechas. El mundo está lleno de templos en ruinas, de plagas que agostan, vendimia y cosecha, de historias que ponen la piel de gallina, de miradas cortas y mentes estrechas. El mundo no es más que un pedrusco redondo, el mundo está lleno de pozos sin fondo y perros que botan a sus garrapatas. El mundo está lleno de ángeles en paro, habrá que danzar ante cada disparo y que salgan los tiros por la culata, y que salgan los tiros por la culata, y que salgan los tiros por la culata. Cuando sepan que hicimos poco o nada, contemplando humanos agasijos de la gente que muere asesinada. Quemarán sin vergüenza entre nosotros, como un recuerdo triste y vergonzoso, al saber la verdad, la muerte de otros, sin hacer nada digno, honesto, hermoso. ¿Qué tendremos que hacer cuando la historia nos muestre en el cajón de la memoria a un pueblo por el mundo abandonado? Contaremos qué hicimos de verdad, hablaremos con cierta dignidad después de haber mirado hacia otro lado. Hoy yo invoco a la mar que no duerme, a la luna cubierta de polvo, a la tierra empapada de sangre inocente, a las madres de todos los huérfanos, a los niños que ya no despiertan, para que dicten la ley como testigos y jueces, para escribir su palabra en la piedra que ha de romper la alambrada que mata. Hoy sostengo en mis manos las tablas y grabo en ellas sus 10 preceptos, la sola ley. Y dijo el mar: no apagarás la sed con fuego. Habló la luna: no comprarás la paz con muerte. Y exigió el viento: no taparás bocas con piedra. Y la ceniza: no le pondrás hierro al olivo. Clamó la tierra: no harás del pan cuchillo y látigo. Gritó la sangre: no llamarás justicia al odio. Juró una madre: no dormirás en nuestro llanto. Sentenció un niño:
No sembrarás hambre en la arena, ordenó el muerto. No alzarás templos sobre la carne, y al fin, la sombra, no dejarás que el olvido escriba el último verso. Que hacen que el mundo merezca la pena, batallas que dan sentido a la vida, Quijotes que vencen tormentas de arena. El mundo está lleno, menuda ironía, el mundo está lleno de cosas vacías y gatos por liebre con cola de rata. El mundo está lleno de ángeles en paro, habrá que lanzar ante cada disparo y que salgan los tiros por la culata. Y que salgan los tiros por la culata. Y que salgan los tiros por la culata. Bueno, pues se acabó. Gracias a todos por venir y por compartir este rato. ¿Te has quedado? Gracias.